Antes de que existieran supermercados, dietas de moda o etiquetas nutricionales, comer era una cuestión de supervivencia. Los campesinos medievales no elegían alimentos por sabor ni por tendencia, sino por una razón simple: resistir. Frío, hambre y trabajo extremo exigían comida que realmente funcionara. Muchos de esos alimentos no eran lujosos ni exóticos. Crecían en arroyos, campos y bordes de caminos. Eran sencillos, a veces amargos, pero mantenían el cuerpo en pie cuando todo lo demás fallaba. Hoy los llamaríamos superalimentos, aunque llevan siglos ahí, olvidados. En este recorrido vamos a descubrir 15 alimentos en los que juraban los campesinos medievales y que aún siguen creciendo, esperando ser recordados. Número 1. Berro silvestre. En la Europa medieval, cuando el invierno parecía eterno y la tierra se volvía tacaña, los campesinos aprendieron a leer el paisaje como si fuera un libro abierto. Y entre arroyos fríos, de agua clara y corriente constante, había una planta humilde que nunca faltaba. El berro silvestre no se sembraba con ceremonias ni se protegía con vallas. Simplemente estaba ahí, creciendo donde otros alimentos no se atrevían. Y eso, para un campesino, ya era una señal de confianza. Además, en una época donde el escorbuto no tenía nombre, pero sí consecuencias terribles, el berro funcionaba como un salvavidas verde. Sus hojas concentraban vitamina C cuando casi ningún otro vegetal fresco sobrevivía al frío. Por eso se comía crudo, en sopas sencillas o como acompañamiento, sin saber de moléculas ni nutrientes, pero entendiendo algo fundamental: quien lo comía enfermaba menos. Por otra parte, el berro tenía fama de despertar la sangre. Se creía que limpiaba el cuerpo tras los meses de dieta pobre y monótona. Y aunque la ciencia llegaría siglos después, hoy sabemos que no iban desencaminados. Minerales, antioxidantes y compuestos sulfurados hacían del berro una auténtica inyección de vitalidad. Sin embargo, lo más curioso es que nunca fue un alimento de lujo. No aparecía en banquetes ni en mesas nobles. Precisamente por eso, se ganó la lealtad del campesinado. Era gratuito, abundante y fiable. No fallaba cuando la cosecha de trigo sí lo hacía. Y así, mientras los siglos pasaban y los nombres cambiaban, el berro siguió creciendo en silencio. Aún hoy brota en los mismos arroyos, ignorado por muchos, pero cargado con la misma promesa ancestral. Si la tierra es dura, la naturaleza siempre deja una puerta abierta para quien sabe observar. 2. Ortiga. Si el berro era un regalo discreto del agua, la ortiga era una prueba de carácter. Nadie la tocaba sin respeto. Bastaba un roce para sentir el ardor en la piel, como si la planta advirtiera que no estaba hecha para manos distraídas. Sin embargo, los campesinos medievales sabían algo que hoy parece una paradoja. Aquello que dolía al tocarse, fortalecía al comerse. La ortiga no era enemiga, era maestra. Por eso, cuando la comida escaseaba, se recogía con cuidado y conocimiento. Bastaba hervirla unos minutos para que perdiera su agresividad y revelara su verdadero valor. Cocida, la ortiga se volvía mansa, pero su poder permanecía intacto. Aportaba hierro para la sangre, calcio para los huesos y proteínas vegetales que ayudaban a resistir jornadas interminables de trabajo físico. Además, no era solo alimento, sino remedio. Se creía que limpiaba el cuerpo por dentro, que devolvía la fuerza tras el invierno y que fortalecía a los enfermos y a los ancianos. Curiosamente, se ofrecía a quienes habían perdido energía, como si la planta supiera exactamente a quién debía ayudar. Hoy, la ciencia confirma que sus nutrientes y compuestos bioactivos justifican esa fama ancestral. Por otro lado, la ortiga tenía una virtud decisiva: crecía en cualquier parte. En bordes de caminos, junto a corrales, en suelos pobres. No pedía permiso ni cuidados especiales. Y en tiempos difíciles, eso la convertía en un seguro contra el hambre. Así, generación tras generación, los campesinos aprendieron a mirar más allá del dolor inicial. Porque en la lógica medieval de la supervivencia, la ortiga enseñaba una lección simple y profunda. No todo lo que hiere es peligroso, y no todo lo que parece hostil viene a hacer daño.
algunas fuerzas de la naturaleza solo exigen ser comprendidas. 3. Bellotas, bien tratadas. Cuando las cosechas fallaban y los campos quedaban desnudos, el bosque se convertía en despensa. Allí, bajo robles centenarios, caía un alimento que muchos despreciaban, pero que los campesinos medievales jamás subestimaron. Las bellotas no eran un recurso desesperado, sino una reserva estratégica. No se comían por ignorancia, sino por conocimiento transmitido durante generaciones. Eso sí, nadie las consumía tal cual. Las bellotas guardaban taninos amargos que podían enfermar a quien no supiera tratarlas. Por eso se lavaban, se remojaban y se secaban con paciencia. Era un proceso largo, casi ritual, pero al final la recompensa valía la espera. Una vez molidas, se transformaban en una harina densa, energética y sorprendentemente saciante. Pan del bosque, lo llamaban sin exagerar. Además, esta harina tenía una ventaja crucial: se conservaba bien. En tiempos donde no existían graneros llenos ni mercados constantes, poder almacenar alimento significaba sobrevivir al invierno. Las bellotas ofrecían calorías, grasas naturales y una sensación de saciedad que mantenía el cuerpo en pie cuando todo lo demás escaseaba. Por otro lado, el uso de bellotas reflejaba una relación íntima con el entorno. No hacía falta sembrar ni arar. Bastaba observar los ciclos del bosque y respetarlos. Cuando el año era bueno, los robles daban abundancia. Cuando el año era malo, seguían dando algo. Esa fiabilidad convirtió a los árboles en aliados silenciosos. Con el paso del tiempo, la bellota fue relegada, asociada a pobreza o escasez. Sin embargo, sigue cayendo cada otoño, exactamente igual que hace siglos. Y en su interior conserva la misma promesa antigua. Incluso en los peores años, la naturaleza siempre guarda pan para quien sabe dónde buscarlo. 4. Hacedera. Después de meses de alimentos secos, raíces cocidas y sopas repetidas, el cuerpo parecía adormecido. El invierno medieval no solo enfriaba la tierra, también apagaba los sentidos. Por eso, cuando la hacedera brotaba en los primeros días templados, su llegada no pasaba desapercibida. Su sabor ácido era inconfundible, casi chocante, y precisamente por eso se valoraba tanto. No buscaba agradar, buscaba despertar. Los campesinos decían que la hacedera ponía la sangre en movimiento. Bastaban unas hojas en una sopa, o masticadas en crudo para sentir una sacudida refrescante. Hoy sabemos que ese efecto tenía explicación. Era una fuente natural de vitamina C y minerales justo cuando el cuerpo más los necesitaba. En una época sin cítricos accesibles, la hacedera cumplía una función vital. Además, se creía que limpiaba el organismo tras el letargo invernal. Su acidez estimulaba la digestión y abría el apetito, algo esencial cuando el cuerpo debía volver al trabajo duro de los campos. No era un alimento de grandes cantidades, sino de impacto. Un pequeño gesto con grandes efectos. Por otra parte, la hacedera crecía rápido y sin exigencias. Aparecía en prados, márgenes de caminos y terrenos poco cuidados. No pedía cultivo intensivo ni protección. Simplemente surgía cuando la tierra estaba lista para volver a vivir, como una señal comestible de que el ciclo se reiniciaba. Con el tiempo, su sabor intenso la fue apartando de las mesas modernas. Demasiado ácida, demasiado directa. Sin embargo, sigue creciendo en los mismos lugares, ofreciendo el mismo mensaje que ofrecía hace siglos. A veces, el cuerpo no necesita más dulzura, ni más cantidad. A veces, lo que necesita es un golpe ácido que le recuerde que sigue vivo. 5. Zanahoria primitiva. Mucho antes de que la zanahoria se volviera naranja y dulzona, existía una raíz muy distinta, tanto en aspecto como en propósito. Las zanahorias primitivas eran moradas, blancas o amarillas, y su sabor estaba lejos de ser amable. Eran más terrosas, más fibrosas, menos complacientes. Pero para el campesino medieval, eso no era un defecto, era una garantía. En una época donde el alimento debía sostener cuerpos exhaustos, la zanahoria no estaba hecha para seducir al paladar, sino para resistir el paso del tiempo
y el rigor del trabajo diario. Tenía menos azúcar, lo que evitaba fermentaciones rápidas, y más fibra, lo que aportaba saciedad duradera. No elevaba el ánimo de golpe, pero mantenía la energía durante horas. Además, era una raíz agradecida. Crecía bajo tierra, protegida del frío y de los saqueos. Podía almacenarse durante meses sin grandes cuidados, convirtiéndose en un recurso estable cuando otros vegetales desaparecían. Por eso aparecía con frecuencia en guisos lentos, mezclada con legumbres o cereales, formando la base silenciosa de muchas comidas. Por otro lado, su color oscuro no era casual. Las zanahorias moradas estaban cargadas de pigmentos naturales que hoy asociamos con propiedades antioxidantes. Sin saberlo, los campesinos reforzaban su organismo mientras simplemente comían lo que la tierra les ofrecía. Con el paso de los siglos, la zanahoria fue transformándose para agradar más y producir más. Se volvió dulce, uniforme y atractiva. Sin embargo, sus ancestros siguen existiendo, ocultos en huertos tradicionales y semillas antiguas. Y allí recuerdan una verdad simple. Durante siglos, alimentar bien no significaba gustar más, sino sostener la vida sin promesas innecesarias. 6. Puerro silvestre. Cuando el frío apretaba y la despensa comenzaba a vaciarse, el puerro silvestre seguía en pie. No llamaba la atención por su tamaño ni por su aspecto, pero tenía una cualidad que los campesinos medievales valoraban por encima de casi todo: resistencia. Mientras otras plantas se rendían al hielo, el puerro aguantaba, firme, como si entendiera que aún hacía falta. Su sabor suave pero profundo transformaba comidas simples en algo más reconfortante. Bastaba añadirlo a una olla de agua, cereales o legumbres para que el caldo ganara cuerpo. En tiempos donde la carne era escasa, el puerro aportaba ese algo que hacía que una comida pareciera completa. No llenaba solo el estómago, también levantaba el ánimo. Además, era una fuente constante de minerales esenciales. Ayudaba a reponer fuerzas, a mantener el cuerpo activo y a combatir el desgaste del trabajo diario. No era un alimento espectacular, sino fiable. Y en la lógica campesina, lo fiable era oro. Por otra parte, el puerro silvestre era fácil de cultivar y aún más fácil de dejar crecer solo. No exigía suelos ricos ni cuidados delicados. Aparecía en huertos humildes, en márgenes y en tierras frías, donde otras hortalizas no prosperaban. Esa capacidad de estar siempre disponible lo convirtió en un aliado permanente. Con el tiempo, el puerro fue refinándose y domesticándose, pero su esencia no cambió. Sigue siendo una planta que acompaña cuando hay poco, que da sabor cuando faltan recursos y que demuestra que la verdadera fortaleza no siempre está en lo llamativo. Así, mientras los siglos avanzaban, el puerro silvestre siguió cumpliendo su papel sin alardes, porque en la cocina medieval, y quizá también en la vida, lo que realmente importa no es brillar, sino permanecer. 7. Mijo. En los graneros medievales no todo era trigo ni cebada. Había un cereal pequeño, casi discreto, que rara vez ocupaba canciones o celebraciones, pero que sostenía a comunidades enteras: el mijo. Su valor no estaba en el prestigio, sino en la constancia. Cuando otros cultivos fallaban, el mijo seguía ofreciendo lo mismo de siempre: alimento seguro. Era fácil de cultivar, rápido en crecer y poco exigente con la tierra. No pedía lluvias abundantes ni suelos ricos. Por eso se convirtió en el cereal de las regiones duras, de los años inciertos y de los campesinos que no podían apostar todo a una sola cosecha. En forma de gachas, panes sencillos o sopas espesas, proporcionaba energía sostenida sin picos ni caídas bruscas. Además, su capacidad de conservación era una ventaja estratégica. El mijo seco podía almacenarse durante largos periodos sin estropearse, algo crucial cuando el invierno se alargaba más de lo previsto. No era un alimento para darse un festín, sino para llegar vivos a la primavera. Curiosamente, aunque nadie lo sabía entonces, el mijo no contenía gluten. No importaba en absoluto en la Edad Media, pero demuestra hasta qué punto este cereal era amable con el cuerpo. Ligero de digerir, no sobrecargaba el estómago y permitía seguir trabajando después de comer. Con el paso del tiempo,
el mijo fue perdiendo protagonismo frente a cereales más productivos y rentables. Se le consideró pobre, anticuado, prescindible. Sin embargo, sigue cultivándose en muchas partes del mundo, exactamente por las mismas razones que lo hicieron valioso hace siglos. Porque cuando todo se vuelve incierto, los alimentos verdaderamente importantes no son los que prometen más, sino los que cumplen siempre. Y el mijo, pequeño y silencioso, nunca dejó de hacerlo. 8. Chiribía. Antes de que la patata conquistara Europa y cambiara la historia de la alimentación, hubo una raíz que sostuvo inviernos enteros: la chiribía. Blanca, alargada y de aspecto sencillo, era una fuente de energía esencial cuando el frío cerraba los campos y la variedad desaparecía. Para el campesino medieval, la chiribía no era una alternativa, era la base. Su sabor ligeramente dulce la convertía en un alimento reconfortante en medio de dietas austeras. Al cocinarse, se volvía densa y saciante, ideal para guisos lentos, que calentaban el cuerpo durante largas noches de invierno. No llenaba de inmediato, pero mantenía la energía durante horas gracias a sus carbohidratos complejos, justo lo que exigía el trabajo físico constante. Además, la chiribía tenía una ventaja clave: resistía bien el frío bajo tierra. Podía permanecer enterrada mientras el clima era hostil y recolectarse cuando hacía falta, como una despensa natural protegida por el suelo. No requería técnicas sofisticadas de almacenamiento, solo conocimiento del ritmo de la tierra. Por otro lado, era sorprendentemente versátil. Se cocía, se asaba, se trituraba en purés y hasta se utilizaba en bebidas fermentadas. En tiempos donde la creatividad culinaria nacía de la necesidad, la chiribía ofrecía margen para variar, sin salir del mismo alimento. Con la llegada de la patata, más productiva y fácil de propagar, la chiribía fue perdiendo protagonismo. Pasó de alimento esencial a recuerdo rural. Sin embargo, nunca desapareció del todo. Sigue creciendo en huertos y campos, recordando una época en la que sobrevivir al invierno dependía de raíces humildes que no prometían abundancia, pero nunca fallaban cuando más se las necesitaba. 9. Endivia silvestre. En la mesa medieval, no todo estaba pensado para agradar. Había sabores que se aceptaban por necesidad y otros que se buscaban por auténtica sabiduría práctica. La endivia silvestre pertenecía a este segundo grupo. Amarga, intensa y directa, era valorada precisamente por aquello que hoy muchos evitan. En un mundo sin medicinas accesibles, el amargor no era un defecto, era una señal de eficacia. Los campesinos sabían, por experiencia acumulada, que después de comidas pesadas, monótonas o excesivamente densas, unas hojas de endivia ayudaban al cuerpo a ponerse en orden. Se decía que despertaba el estómago y limpiaba el hígado, órganos fundamentales para seguir rindiendo día tras día. No hacía falta comprender procesos internos, bastaba con notar que la digestión se volvía más ligera y el cuerpo respondía mejor. Además, la endivia silvestre aparecía justo cuando era más necesaria. Crecía en campos abiertos, praderas y bordes de caminos, ofreciendo sus hojas en momentos en los que la dieta invernal se volvía repetitiva. No se consumía en grandes cantidades, sino como un complemento estratégico, casi como una medicina cotidiana integrada en la alimentación diaria. Por otra parte, su sabor enseñaba una forma de disciplina. Comer endivia implicaba aceptar que no todo lo beneficioso resulta placentero al primer bocado. Esa idea, tan simple como profunda, formaba parte de la lógica campesina. El bienestar no se buscaba en el exceso ni en la comodidad constante, sino en el equilibrio entre lo que apetece y lo que conviene. Con el paso del tiempo, el gusto por lo amargo fue desapareciendo. Las mesas modernas se llenaron de sabores suaves y dulces, y la endivia silvestre quedó relegada a un segundo plano. Sin embargo, sigue creciendo, tan amarga como siempre, guardando una lección antigua y vigente. El cuerpo no siempre pide lo que más gusta, sino lo que más necesita. Y en esa breve incomodidad, muchas veces, se esconde la verdadera medicina. 10. Habines y habas. Cuando la carne era un lujo ocasional y no una costumbre diaria, las habas y los habines se convertían en el verdadero motor del cuerpo campesino.
Eran humildes, sencillos y fáciles de cultivar, pero escondían una fuerza silenciosa. Gracias a ellos, brazos y espaldas resistían jornadas interminables, bajo el sol o el frío, sin necesidad de alimentos caros o escasos. Estas legumbres aportaban una cantidad notable de proteína vegetal, algo esencial para mantener la masa muscular en una vida marcada por el esfuerzo físico constante. Cocidas lentamente, mezcladas con cereales o verduras, ofrecían comidas completas que saciaban y nutrían a la vez. No daban energía fugaz, sino resistencia prolongada, esa que permite seguir trabajando cuando el cansancio ya pesa. Además, las habas tenían una relación especial con la tierra. Mejoraban los suelos pobres, devolviéndoles nutrientes y permitiendo que otras plantas crecieran después. Sin saber de química ni de rotaciones modernas, los campesinos observaban que, tras una cosecha de habas, el campo respondía mejor. Era una alianza entre planta y agricultor. Por otro lado, se conservaban con facilidad. Secas, podían almacenarse durante meses y rehidratarse cuando hacía falta. Eso las convertía en una reserva estratégica frente a malas cosechas o inviernos largos. Nunca eran protagonistas de banquetes, pero siempre estaban presentes cuando había que asegurar la supervivencia. Con el tiempo, su imagen quedó asociada a la pobreza y a la comida simple. Sin embargo, las habas sostuvieron imperios rurales y generaciones enteras. Aún hoy siguen creciendo en suelos difíciles, demostrando que la fuerza no siempre viene de lo sofisticado, sino de aquello que, año tras año, cumple su función sin hacer ruido. 11. Col rizada primitiva, Kale. Cuando el frío se volvía implacable y la escarcha cubría los campos, muchas plantas se debilitaban. La col rizada primitiva, en cambio, hacía justo lo contrario. Cuanto más duro era el clima, más fuerte parecía volverse. Los campesinos medievales observaron algo que hoy la ciencia confirma. El frío concentraba sus nutrientes, haciendo de esta col un alimento aún más valioso en los peores momentos del año. Sus hojas oscuras y rugosas no eran atractivas, pero estaban cargadas de minerales, vitaminas y fibra. En pleno invierno, cuando la variedad escaseaba, la col rizada seguía ofreciendo alimento fresco. Se cocinaba lentamente, se añadía a guisos y sopas y aportaba sustancia real, no solo volumen. Además, su resistencia la convertía en un cultivo fiable. No exigía grandes cuidados ni suelos ricos. Simplemente crecía, soportando heladas que arruinaban otros vegetales. Para el campesino, eso significaba seguridad. Saber que algo seguiría en pie cuando todo lo demás fallaba, marcaba la diferencia entre pasar hambre o resistir. Por otro lado, la col rizada tenía fama de fortalecer el cuerpo. Se asociaba con la recuperación tras enfermedades y con la fortaleza general durante los meses más duros. No era un alimento festivo, sino estratégico, pensado para mantener el organismo funcionando cuando las condiciones eran adversas. Con el tiempo, esta col fue desplazada por variedades más suaves y productivas. Sin embargo, nunca desapareció. Hoy vuelve a las mesas bajo nombres modernos, pero con la misma esencia de siempre. Porque la col rizada primitiva sigue enseñando la misma lección ancestral. Algunas cosas no solo sobreviven a la presión, sino que se vuelven mejores gracias a ella. 12. Manzana silvestre. Antes de que las manzanas se volvieran grandes, brillantes y dulces, existían frutos mucho más modestos. La manzana silvestre era pequeña, dura y marcadamente ácida. No estaba pensada para comerse por placer inmediato, sino para cumplir una función mucho más importante: durar. En la vida campesina medieval, esa cualidad marcaba la diferencia entre pasar el invierno con recursos o enfrentarlo con el estómago vacío. Su acidez natural actuaba como un conservante espontáneo. A diferencia de otras frutas, podía almacenarse durante meses sin pudrirse con facilidad. Se guardaba en sótanos, se colgaba en espacios ventilados, se secaba al aire o se cocinaba lentamente hasta convertirse en compotas sencillas. Cuando ya no quedaba fruta fresca, la manzana silvestre seguía ahí, acompañando comidas simples y aportando algo más que sabor. Además, su alto contenido en pectina tenía un efecto clave en el organismo. Ayudaba a regular la digestión
y a mantener el intestino funcionando correctamente, algo fundamental en dietas monótonas basadas en cereales, legumbres y raíces. Sin saberlo, los campesinos protegían su salud intestinal con un alimento aparentemente humilde. Por otra parte, estas manzanas se utilizaban para elaborar bebidas fermentadas suaves. No solo aportaban calorías, sino también una forma más segura de hidratarse. En una época donde el agua podía transmitir enfermedades, estas preparaciones ofrecían una alternativa más fiable para el consumo diario. El manzano silvestre, además, no exigía grandes cuidados. Crecía en bordes de bosques, campos abiertos y terrenos poco trabajados. Daba menos fruto que las variedades modernas, pero lo hacía de forma constante, año tras año. Esa regularidad era un valor incalculable. Con el paso del tiempo, las manzanas fueron seleccionadas para ser más dulces y atractivas. Sin embargo, sus ancestros siguen existiendo, recordando que la fruta no siempre fue un capricho. La manzana silvestre enseñaba una verdad simple y olvidada. A veces, lo que sostiene al cuerpo durante meses es pequeño, ácido y discretamente poderoso. 13. Diente de león. Para el campesino medieval, el diente de león no era una mala hierba, sino una planta generosa. Crecía en todas partes, sin pedir permiso, como si se ofreciera voluntariamente a quien supiera verla. No hacía falta sembrarla ni cuidarla. Bastaba agacharse y recogerla. Y lo más importante, nada se desperdiciaba. Las hojas se consumían frescas o cocidas, aportando amargor y nutrientes que ayudaban a depurar el organismo. Se creía que limpiaban la sangre y activaban el cuerpo tras épocas de exceso o escasez. Las raíces, más duras y terrosas, se secaban y se usaban en decocciones que fortalecían el sistema digestivo y acompañaban los meses fríos. Incluso las flores tenían su lugar, empleadas en preparaciones sencillas que aportaban energía y variedad. Además, el diente de león tenía fama de ayudar al hígado y a los riñones. En una dieta cargada de alimentos densos, esta planta actuaba como un equilibrio natural. No se tomaba por gusto, sino por necesidad consciente. Era parte de una medicina cotidiana integrada en la alimentación. Por otro lado, su abundancia lo hacía fiable. En tiempos difíciles, cuando otras plantas desaparecían, el diente de león seguía ahí, brotando una y otra vez. Era imposible agotarlo por completo, y eso lo convertía en un recurso seguro. Con el paso del tiempo, fue relegado y arrancado sin miramientos. Sin embargo, sigue creciendo en jardines y caminos, igual que siempre. El diente de león guarda una lección antigua. La verdadera abundancia no está en lo raro ni en lo exótico, sino en aquello que la naturaleza ofrece una y otra vez, esperando ser aprovechado. 14. Trigo espelta. Durante siglos, el trigo espelta fue uno de los pilares de la alimentación campesina. No era el más productivo ni el más fácil de procesar, pero ofrecía algo que entonces se valoraba más que el rendimiento: equilibrio. Su grano estaba protegido por una cáscara dura que lo defendía de plagas y del clima, permitiendo cosechas más seguras en condiciones difíciles. El pan elaborado con espelta era denso, consistente y saciante. Se digería mejor que muchos trigos posteriores y proporcionaba energía sostenida sin sobrecargar el cuerpo. Para quienes trabajaban la tierra de sol a sol, esa diferencia se notaba. No se trataba de comer más, sino de comer mejor. Además, la espelta mantenía intactos muchos nutrientes que hoy se pierden en procesos industriales. Minerales, fibra y proteínas formaban parte natural del grano, sin necesidad de refinados extremos. Sin saberlo, los campesinos consumían un cereal más completo y respetuoso con el organismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lógica cambió. El trigo moderno ofrecía mayores rendimientos, crecía más rápido y se adaptaba mejor a la producción masiva. La espelta, menos rentable y más lenta, fue quedando atrás. No porque fuera peor, sino porque no encajaba en un sistema que empezaba a priorizar cantidad sobre calidad. Aún así, nunca desapareció del todo. Se refugió en zonas rurales y tradiciones antiguas, esperando su momento. Hoy vuelve a despertar interés, no como novedad,
sino como recuerdo vivo de una alimentación más paciente. El trigo espelta demuestra que el progreso no siempre mejora lo esencial. A veces, simplemente lo deja de lado. Y lo verdaderamente nutritivo espera, en silencio, a ser redescubierto. 15. Ajo. En la Edad Media, el ajo no era un simple ingrediente. Era una frontera invisible entre la enfermedad y la resistencia. Su olor penetrante lo delataba incluso antes de verlo, y precisamente por eso se le atribuía poder. Donde había ajo, se creía que había protección. No solo contra males del cuerpo, sino también contra aquello que no se sabía explicar. Los campesinos lo consumían a diario, crudo o cocido, mezclado en sopas, panes y guisos. Sabían que quien comía ajo enfermaba menos, aunque desconocieran la palabra bacteria. Hoy entendemos que sus compuestos sulfurados actuaban como un potente escudo natural frente a infecciones, reforzando el sistema inmunológico, en tiempos donde una simple herida podía ser mortal. Además, el ajo era fácil de cultivar y conservar. No exigía grandes cuidados y podía almacenarse durante meses sin perder sus propiedades. En una despensa humilde, siempre había espacio para unas cabezas de ajo. Era pequeño, pero su impacto era enorme. Un solo bulbo podía transformar una comida sencilla y, al mismo tiempo, aportar protección al organismo. Por otro lado, el ajo habitaba un territorio curioso entre la medicina y la superstición. Se colgaba en puertas y ventanas para ahuyentar enfermedades, malos espíritus y desgracias. Aunque hoy suene extraño, esa costumbre nacía de una observación real. Allí donde el ajo estaba presente, los males parecían menos frecuentes. También se utilizaba para fortalecer a quienes estaban débiles o convalecientes. Se creía que devolvía el calor al cuerpo y despertaba la fuerza interna. No era delicado ni refinado, pero cumplía su función con una eficacia incuestionable. Así, durante siglos, el ajo acompañó al campesino como alimento, remedio y talismán. Aún hoy sigue ocupando ese triple papel, porque pocas plantas han logrado algo tan extraño y poderoso: alimentar, proteger y generar respeto al mismo tiempo.